Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 11 de septiembre del 2024, llegamos al momento 5. He visto en los comentarios algunas preguntas, especialmente, por ejemplo, ¿por qué no se encuentra el momento 2? Y sentí que ahí era algo más personal, porque tiene que ver esta evidencia de aprendizaje sobre los campos formativos que identifican. Sin embargo, bueno, se las voy a compartir, va a estar ahí ya en la carpeta, así que no se preocupen, ya va a estar el momento 2. Pensé que era más personal, pero creo que sí se puede hacer algo. Y el día de hoy llegamos al momento número 5. También me preguntan de dónde se suben las evidencias. Recuerden que desde el momento 0, o cuando subí el video 0, que aquí también se los dejo en la descripción, ahí se explicaba qué estados ya habían abierto su convocatoria y ahí explicaba dónde subir el material. Tienen que revisar la convocatoria de su estado. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, aún no ha salido. Entonces, por esa razón, tienen que checar esa información en su estado para saber dónde se sube, cuándo se sube, a quién se entrega estos productos del taller. Bien, llegamos al momento 5 y dice una perspectiva integral del análisis de resultados y su uso pedagógico. En el momento 4 abordaste las posibilidades que tienes para aplicar la evaluación diagnóstica. Se pusieron a tu consideración algunas técnicas que podrías incorporar para robustecerla y enfatizar en la observación de los procesos de aprendizaje. Ahora te compartiremos algunas estrategias con enfoque formativo para el análisis de resultados y posteriormente se les dé un uso pedagógico, el cual será complementado en el momento 6 al arroparlo con la socialización de los resultados con miras a fomentar la concientización de las y los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje. Me encanta que Mejor Edu cree que vamos a llegar como a esta reflexión, a este cambio de mentalidad, donde los padres de familia, donde los alumnos vean como la evaluación como parte de su crecimiento. Algunos con trabajo, si les gusta ir a la escuela, o van más para convivir con sus compañeros que realmente porque les interesa aprender, pero creen que aquí vamos a lograr eso. Toda evaluación conlleva más que solo la aplicación de instrumentos, una vez que se han obtenido los reportes que contienen las valoraciones organizadas estadísticamente. La evaluación diagnóstica no termina al momento de aplicar los ejercicios, valorarlos con la rúbrica y obtener los reportes de resultados. Requiere de un ciclo más extenso que incluye un juicio respecto de los datos obtenidos. Luego, es necesario que estos resultados se lean, interpreten, comprendan y usen para la reflexión y o la toma de decisiones. Su punto final es el uso de la información como retroalimentación para la mejora de procesos educativos en los distintos niveles de toma de decisiones. Y vean que toman este dato o este párrafo del INEE 2019. Entonces ahora resulta que era mejor el INEE que Mejor Edu. En este marco, los resultados de la evaluación diagnóstica ayudarán a determinar aquellas acciones que puedan llevarse a cabo para favorecer la formación académica de las y los estudiantes, permitiendo que puedas contar con información pedagógicamente relevante que te lleve al análisis, a la recuperación de recomendaciones en torno a tu práctica educativa y al planteamiento de estrategias de enseñanza que contribuyan a consolidar los procesos de desarrollo de aprendizaje. Un diagnóstico centrado únicamente en los datos cuantitativos, las estadísticas y la clasificación de las y los estudiantes por sus resultados de aprendizaje no brinda la posibilidad de generar acciones que coadyuven a movilizar los aprendizajes aún no consolidados. Es por ello que la intención principal de la estrategia de evaluación diagnóstica es brindar insumos útiles y significativos que retroalimenten a cada actor educativo en una comunidad escolar con respecto a las trayectorias formativas, académicas y personales de niñas, niños y adolescentes. Los resultados de la evaluación diagnóstica no son de utilidad exclusiva para las y los docentes. También las y los estudiantes pueden aprender de ello. Y esto porque la evaluación tiene dos funciones principales: pedagógica y social. De acuerdo con Izaza, Salinas y Parra 2005, estas funciones permiten que la evaluación esté articulada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que profundice más allá del resultado, que a veces solo lo refleja una parcialidad de los aprendizajes que las y los estudiantes han desarrollado, evitando que se reduzca la aplicación de una prueba, que en muchas ocasiones no representan los procesos simbólicos y complejos por los que pasan.
Centrarse en el resultado solo permite ver respuestas correctas o incorrectas, pero no brinda información suficiente sobre los procesos que faltan por desarrollar o que hay que fortalecer. Derivado de lo anterior es que el análisis y la interpretación de los resultados ha de realizarse considerando la singularidad de cada una y uno de los estudiantes, sus posibilidades reales de aprender, los procesos bajo los cuales aprenden, el momento de desarrollo en el que se encuentran, sus marcas sociales y pautas culturales. Bogino y Vares, 2016. La posterior toma de decisiones no se puede realizar a ciegas o contemplando un solo instrumento, pues quizá haría falta algunos datos que son relevantes. Por ello, es importante poder hacer un cruce de información entre los resultados de la presente evaluación diagnóstica, el proceso de observación que llevaste durante la aplicación y el análisis del contexto socioeducativo de la escuela que se genera en el marco del programa analítico. Cuando realices tu análisis de resultados, ten a la mano los siguientes documentos. El reporte de resultados de grupo y que desglosa las variaciones de cada estudiante. Las rúbricas de los ejercicios con las valoraciones de cada estudiante. Los ejercicios de cada estudiante, las observaciones del proceso de resolución de los ejercicios si realizaste, las entrevistas a estudiantes si realizaste y análisis del contexto socioeducativo de la escuela. A continuación, podrás observar un ejemplo de cómo realizar los cruces de información. Se sugiere armar un expediente para cada estudiante en el que se integren los ejercicios resueltos, las rúbricas, identificando la valoración que obtuvo el estudiante en cada consigna de los ejercicios, las observaciones, entrevistas u otros instrumentos utilizados en la aplicación para indagar sobre las características personales, socioculturales y académicas de las y los estudiantes que conforman el grupo. Me encanta que esto que nos piden, o sea, qué bueno que no lo hacemos. Porque si fuera obligatorio, es una carga administrativa increíble. O sea, imagínense un compañero de secundaria que tiene, ¿qué les gusta? 6 grupos. 6 grupos de matemáticas. Y resulta que en esos 6 grupos tiene en cada grupo 40 estudiantes. 40 por 6 son 240 carpetas que tendría que implementar. Claro, ahí la estrategia puede variar, ¿no? Podemos decirles, a ver chicos, ustedes vayan armando su carpeta, vayan colocando esto y aquello que al final sí lo aplicamos. Pero me encanta cómo, en verdad, las personas que están detrás de esto no saben nada de la escuela. Y me quedo con una frase que escuché hace poco. Los maestros lo único que piden es que los dejen trabajar. Dejen trabajar a los maestros, dejen de tratar de implementar cosas que les meten más carga administrativa porque ni siquiera son sencillas en la operatividad de la escuela. Ojalá que estas personas fueran a una escuela a ver la situación. La incorporación de dichos instrumentos permitirá realizar una interpretación de resultados integral a partir de las siguientes dimensiones de análisis. Imagínense hacer un análisis por alumno. Y te vuelvo a repetir, 6 grupos de una secundaria. Ahora imagínate que ese docente tiene 6 en el turno matutino y 6 en el turno vespertino. Y que tenga que hacer este cruce de información por cada uno de sus alumnos. Aprendizaje. Considera el análisis de los reportes de resultados, las rúbricas, observaciones, entrevistas o algún otro instrumento utilizado durante la aplicación, a fin de identificar aquellos procesos de desarrollo de aprendizaje en los que las y los estudiantes requieren apoyo. Ese sería el paso 1, que es el aprendizaje, la reflexión crítica, ¿no? El paso 2, el contexto. Considera el análisis del contexto socioeducativo del estudiante para identificar sus características personales y de aprendizaje, intereses, redes de apoyo con los que cuenta y otros aprendizajes fundamentales, lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, pensamiento crítico, etc., para la consolidación de los PDA, reflexión crítica. Y el número 3, la enseñanza. Considera la integración del análisis de las dimensiones de aprendizaje y contexto para la toma de decisiones sobre con cuáles estrategias de enseñanza, actividades o proyectos se pueden fortalecer los PDA en los que las y los estudiantes requieren apoyo. Metacognición. Tal vez, y digo tal vez porque creo que en preescolar ya lo hacen, preescolar primaria ya lo hacen, porque sí tienen una carpeta del estudiante, pero aún así, imagínense, bueno, en preescolar son menos. ¿Cuánto van a tener como preescolar? 30 alumnos.
y se genera una carga para la maestra, porque hay maestras de preescolar que esto se lo llevan a su casa. Primaria, 40 alumnos, igual, te lo llevas a tu casa. Compañeros que me acaban de decir en los comentarios, apenas voy terminando la primera revisión de mis alumnos del primer día y no saben el trabajo que me costó. ¿Y a dónde se lo llevaron? A casa. A ese punto me refiero, a que esto no tendría que ser trabajo para llevártelo a tu casa. Creo que somos el único empleo que se lleva las cosas a su casa para terminar. Para el análisis de estas dimensiones se propone un abordaje desde el paradigma de la complejidad, al que ya se ha hecho referencia en el taller con anterioridad, en el que se haga uso de la reflexión crítica y de la metacognición, pues estarás evaluando a las y los estudiantes, a la vez que reflexionas en torno a tu práctica pedagógica y las formas en las que enseñarás a lo largo del ciclo escolar. Boguino y Vares, 2016. En la reflexión crítica harás uso de la comprensión de la alteridad, es decir, comprender al otro desde sus saberes, intereses, cosmovisiones y el contexto sociocultural que le rodea, mientras que la metacognición te permite hacer una introspección sobre los procesos cognitivos que pones en juego al diseñar o sugerir alguna estrategia didáctica, actividad o proyecto. 1. Dimensión del aprendizaje. Para realizar el análisis de esta dimensión, ten a la mano el reporte de resultados, grupo y que desglosa las valoraciones de cada estudiante, las rúbricas de los ejercicios, las observaciones, entrevistas u otros instrumentos que hayas empleado durante la aplicación. Antes de iniciar con el análisis, es necesario que conozcas los elementos que integran el reporte de resultados grupo y que desglosa las valoraciones de cada estudiante, así como la rúbrica. Para ello, observa las siguientes figuras que describen los elementos de cada una. Y aquí nos ponen el ejemplo de lo que tiene el reporte. Entonces, de este lado está la lista de estudiantes que presentaron ambos ejercicios. En la parte de abajo, que dice porcentaje de estudiantes en cada valoración de la rúbrica, dice muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de valoración por cada consigna de cada ejercicio. Se considera como 100% al total de estudiantes que presentaron ambos ejercicios. Como podemos ver, en el nivel 0 hay un 33%, en el nivel 1 hay un 16%, vamos a hacer un zoom para que lo tengan, entonces ahí está, ¿no? Entonces aquí esto genera el porcentaje por nivel de esa consigna, porque aquí viene por consigna de cada campo formativo. Aquí en los cuadritos va la valoración asignada al estudiante en la consigna de un ejercicio de acuerdo con su respuesta, ¿no? Entonces este alumno, Josefina, tuvo un 2 en el ejercicio 1C2, ¿no? De saberes y pensamiento científico. Bien. Dice en la parte de acá. Vamos a la parte de arriba. De este lado, del lado derecho, viene la nomenclatura de los resultados de acuerdo al nivel de desarrollo en el que se encuentra el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, cada estudiante por campo formativo va a decir si se encuentra sin evidencia del desarrollo del aprendizaje, si requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje, en proceso de desarrollo o aprendizaje desarrollado. SE es sin evidencia, RA requiere apoyo, EPD en proceso de desarrollo y AD aprendizaje desarrollado. Y consigna por ejercicio que valoran el PDA del campo formativo de lenguajes. El total de las consignas de ambos ejercicios se organiza conforme a los PDA del campo formativo que valoran y nos muestra este elemento que de lenguajes hay 2 ejercicios. Nada más. De saberes son 4, de ética son 2 y del humano y lo comunitario serían 5. Aquí está la división, ¿no? Conocer esto es importante porque al final así te arroja. En el caso de la rúbrica, ¿no? En la parte de arriba te da los datos que identifican las particularidades de la consigna. El campo formativo, el contenido, el PDA, el descriptor que se está revisando. Después viene el inciso A y dice, hay consignas que cuentan con más de un inciso para valorar un PDA. Esto es porque este está integrado por distintos procesos. Entonces, el inciso A tiene los 3 niveles, 1, 2, 3. Recuerden que 0 es que no haya colocado absolutamente nada. Después, el criterio de valoración 3B1 igual tiene los niveles y dice niveles de desarrollo de aprendizaje para identificar qué parte del proceso se encuentra
el estudiante, y cada uno está descrito con criterios que permite valorar en qué nivel de desarrollo del aprendizaje se encuentra el estudiante. Ponen ejemplos que podríamos revisar. Y por último, pues se sugiere identificar el nivel de consolidación del proceso de desarrollo de aprendizaje en el que se encuentra el estudiante para facilitar el análisis. Vean esta rúbrica. Entonces, en este inciso, el inciso C, si el alumno se encuentra en 1 porque no identifica la moda, ¿no?, en la tabla o la gráfica. O sea, le preguntaban cuál grupo representa la moda. Entonces, 1 porque no identifica la moda en la tabla o la gráfica, no la identifica de manera correcta. 2, si identifica la moda, pero no explica cómo la ubica en la tabla o la gráfica, porque tiene que explicar el por qué. Y 3, si identifica la moda y explica cómo la identificó. Y en la parte de abajo nos ponen un ejemplo, ¿no? Esto, repito, lo veremos en las rúbricas. Supongo que ya les dieron una revisada. Posterior a identificar los elementos de cada uno de los documentos, puedes comenzar a realizar tu análisis. A continuación se te sugieren algunas consideraciones para realizarlo. 1. Realiza el análisis por cada uno de los estudiantes. 2. Identifica el resultado que obtuvo en cada campo formativo. 3. Centra tu atención en los campos formativos que están marcados con la nomenclatura de requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. Se sugiere que en la medida de tus tiempos y posibilidades realices el análisis de cada campo formativo por estudiantes. Pero vean cómo dice, se sugiere que en la medida de tus tiempos y posibilidades. Otra vez, trabajo en casa. 4. Identifica las consignas que comprende el campo formativo que requiere apoyo. 5. No hay 5, aquí está, como pueden ver. Y 6. Centra tu atención en las consignas que están valoradas con 0, 1 o 2. Observa el siguiente esquema que ejemplifica el proceso, ¿no? Donde tienes que enfocarte, ¿no? Identifica la nomenclatura, primer elemento. Segundo, focaliza tu atención en los campos formativos en los que el estudiante requiere apoyo. Aunque lo ideal sería realizar el análisis de todos los campos formativos, si lo ideal en los tiempos que. Y 3, identifica las consignas que comprenden a dicho campo formativo y centra tu atención en aquellas que tienen valoración 0, 1 o 2. Luego consulta la rúbrica. 7. Consulta la rúbrica de cada ejercicio e identifica la consigna correspondiente. Por ejemplo, para el caso de la imagen anterior, las consignas que integran el campo formativo de saberes y pensamiento matemático son las consignas 2 y 3 del primer ejercicio y la consigna 2, inciso A y B, del segundo ejercicio. 8. Analiza en la rúbrica las consignas del ejercicio que integran el campo formativo con una puntuación de 0, 1 o 2. Nota, hay consignas que están integradas por varios incisos. 9. Apóyate del ejercicio resuelto por el estudiante en caso de que necesites volver a observar sus respuestas. De ser posible, integra las observaciones y la información recabada en la entrevista para tener un análisis a profundidad que te permite identificar qué procesos son los que no están consolidados. Observa el siguiente esquema que ejemplifica algunos puntos de análisis que podrías realizar. Y nos muestra otro ejemplo de cómo podríamos hacer este análisis, ¿no? Si el alumno tiene 1, entonces, de acuerdo con la respuesta dada por el estudiante, se puede identificar que requiere fortalecer procesos para comparar cantidades cuando éstas se muestran en su representación numérica y gráfica. Se sugiere identificar los PDA que se vinculan con el grado en el que está por cursar. Este ejercicio le preguntaban al alumno, ¿coinciden los datos de la tabla y la gráfica? Explica cómo lo comprobaste. Y entonces por eso se dice ese elemento, ¿no? Si se realizó la observación o entrevista, imagínense, además de que resuelvan el ejercicio, el docente tiene que estar ya sea en un tema de observación, ir anotando, o posterior a terminar el ejercicio y toda la valoración, hacer una entrevista para ver por qué el alumno dio la respuesta que dio. Increíble, o sea, el trabajo que ponen aquí, lo voy a dejar a un lado. Si se realizó la observación y o entrevista, se puede complementar la evaluación diagnóstica identificando procesos de conteo, representación simbólica, direccionalidad, de trazo de números, lectura de gráficos, etc., ¿no? Nos ponen un segundo ejemplo. Aquí el alumno dice qué grupo del plato del bien comer es el que tiene más alimentos. Y entonces el alumno está en el aprendizaje desarrollado 3, ¿no? Tiene 3.
Para el caso de las consignas que tengan una valoración en aprendizaje desarrollado, 3, solo se considera comunicárselo al estudiante y su familia, pero no se profundizará en el análisis. Imagínense. Si se encuentra en el proceso de desarrollo en 2, ¿no? Aquí lo que le preguntaba es ¿cuál grupo representa la moda? Explica el por qué. A partir de la respuesta del estudiante se identifica que logra establecer procesos de conteo para identificar el valor que está presente con mayor frecuencia en la tabla. Se sugiere identificar los PDA que se vinculan con el grado en el que está por cursar. Si se realizó observación o entrevista, se puede identificar el proceso de conteo que lleva a cabo, si recurrió a la tabla o a la gráfica y por qué no logra argumentar su respuesta. O sea, lo que quiere Mejor Edu es que a este diagnóstico que ya hicieron con mucho trabajo, es que tú desarrolles toda la comprensión, todo el análisis en tu tiempo libre. Tú tienes mucho tiempo libre, maestra, maestro. ¿Para qué quieres tener, salir a tu casa o ir con tus hijos a algún lugar? No, quédate realizando el diagnóstico y ve por una mejora continua de la educación. Porque, ¿qué crees? Mejor Edu ya se va. Para el caso de los reportes de resultados por grupo y escuela, ubica a las y los estudiantes que en los resultados requieren apoyo en 3 o en 4 campos formativos e identifica los PDA en los que requiere apoyo y localizar la vinculación con los contenidos y PDA del grado que están por cursar. La consigna o las consignas que a más del 50% del grupo se les haya dificultado. El error más frecuente en las respuestas si compara el proceso de resolución de cada estudiante para saber si se presenta algún patrón en el proceso de resolución de la consigna. Y los contenidos, PDA y criterios de valoración de cada consigna consultando el documento Estructura de los ejercicios integradores del aprendizaje para facilitar el análisis. Número 2. Dimensión del contexto. Esta dimensión complementa el análisis de la dimensión anterior, permitiendo comprender que el aprendizaje es un fenómeno complejo y que se encuentra permeado por la singularidad de cada estudiante. La intencionalidad de vincular ambas dimensiones responde a la importancia que tiene el comenzar a ver los procesos de evaluación para el aprendizaje y desde una visión integral que considera la influencia de múltiples factores en el desarrollo de las trayectorias formativas de las y los estudiantes. Para vincular esta dimensión será necesario que recuperes el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. El hacerlo te permitirá considerar la trayectoria académica del estudiante, si enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, las formas en cómo aprende y las condiciones sociales y culturales que influyen en sus procesos de aprendizaje. Pues cada estudiante, dentro de su singularidad, presenta una forma única y diferente de acercamiento al conocimiento. O sea, maestro, también tienes que generar procesos de enseñanza y aprendizaje únicos para cada estudiante, porque su singularidad te lo exige. Por otro lado, la responsabilidad de fortalecer los procesos de desarrollo de aprendizaje no recae únicamente en tu función como docente, mira, sino que se comparte con las familias. Es por ello que el integrar las condiciones familiares del estudiante en el análisis te permitirá identificar las estrategias que fortalezcan los vínculos pedagógicos entre docente, estudiante y familia, a fin de impulsar una colaboración que haga a cada uno de los actores conscientes y responsables del papel que juega en la consolidación de un aprendizaje. Vuelvo al punto. No conocen ni a la sociedad mexicana, ni una escuela pública, no conocen el contexto de las escuelas, que la mayoría es muy similar, donde el papá y mamá trabajan, donde algunos de ellos ni siquiera terminaron la secundaria, donde varios alumnos perdieron a sus padres, o donde son familias donde nada más tienen un papá o una mamá, y esa persona tiene que trabajar. ¿Quién le ayuda al estudiante a desarrollar estos vínculos pedagógicos en casa? ¿Quién en casa le dice al estudiante, ponte a leer 1 hora, si luego el papá no está? O sea, Mejor Edu le falta muchísimo por conocer la realidad que vivimos en las escuelas. Otra vez, este documento, esto que están planeando o estamos aplicando, se nota que es gente que está sentada en un escritorio,
ganando más de 100,000 pesos al mes, 150,000 pesos al mes, y que jamás con su fino traje se han parado en una escuela pública. Jamás. Ya me los imagino que a lo mejor hasta son egresados de escuelas privadas, ¿no? Imagínate, en escuela privada, a los maestros, ¿cómo los traen? ¿Cómo los traen a los maestros? Ahí sí. Una cosita que no hagas, cosita que te corre. Por otra parte, dentro del programa analítico se consideran las condiciones sociales inmediatas del contexto local, nacional e internacional, así como una revisión de los programas sintéticos de cada grado, con la intención de bosquejar los posibles proyectos o estrategias didácticas que se realizarán a lo largo del ciclo escolar. En esto se organizan los contenidos y PDA de cada fase y grado. Es en este momento que se presenta la oportunidad para identificar cómo integrar aquellos PDA que a partir de la evaluación diagnóstica deben fortalecerse. Y número 3, dimensión de enseñanza. A partir de las dimensiones anteriores y desde la metacognición, puedes hacer una reflexión sobre el conocimiento que tienes de cómo enseñas a fin de estructurar e integrar las metodologías y estrategias didácticas que estés considerando utilizar durante el ciclo escolar. Es por ello por lo que se te invita a que estas decisiones pedagógicas las realices recuperando el conocimiento que tienes de las y los estudiantes a partir de la evaluación diagnóstica y del análisis del contexto socioeducativo. Esta dimensión conlleva hacer una reflexión de tu práctica docente y considerar que cada grupo y estudiante es único, por lo que las metodologías y estrategias didácticas se han de replantear en cada ciclo escolar, dándote la posibilidad de trazar una ruta que te permita consolidar los contenidos y PDA que requieren fortalecerse. Finalmente, te puedes cuestionar sobre ¿qué estrategias y metodologías didácticas vas a usar este ciclo escolar a partir de lo descubierto en el análisis de los resultados de una evaluación diagnóstica integral? Bueno, hasta ahí termina y viene la evidencia de aprendizaje. Dice, elabora un cuadro que contemple los hallazgos y decisiones del análisis de los resultados del ejercicio de captura con información hipotética en torno a las dimensiones de aprendizaje, contexto y enseñanza. Considera los siguientes elementos. Primero, hallazgos de aprendizaje, ¿no? PDA que requieren apoyo o están en proceso de desarrollo, identifica y describe otros procesos de aprendizaje no contemplados en la rúbrica, señala la información sobre el proceso de resolución de las consignas que sea importante considerar. Vinculaciones con el contexto, redacta de manera hipotética los elementos de la singularidad del estudiante y de su contexto que puedan ayudar a consolidar los PDA que requieren apoyo o están en proceso de desarrollo para describir un análisis de resultado hipotético. Y decisiones de enseñanza. Plantea una estrategia de enseñanza, actividad o proyecto hipotético basado en el ejemplo de análisis de resultados. Menciona qué de tu práctica se tendría que reconfigurar a partir del análisis de resultados para consolidar los contenidos y PDA. Híjoles, este momento a mí me causa mucho conflicto, porque ellos, aquí pareciera que ya tú eres un experto en la nueva escuela mexicana. Y apenas le estamos entendiendo. Pregunta seria a maestros de preescolar y de primaria. El año pasado, el ciclo escolar anterior, ¿cuántos proyectos lograron hacer? Seamos sinceros, ¿cuántos proyectos lograron implementar? Y la siguiente pregunta, ¿con esos proyectos lograron ver todos los PDA y contenidos del programa sintético? No hablemos del analítico, hablemos del sintético. ¿Lograron ver todos esos? Ojalá me puedan decir en los comentarios, sí, o los vi en un 80%, apliqué tantos proyectos, ojalá me lo puedan decir, porque creo que apenas le estamos agarrando la onda. Y muchos de nosotros, con trabajo sí vimos, yo diría, el 80% de los contenidos o PDA de hace un año. Pero bueno, déjenmelo aquí en los comentarios, me gustaría leerlo, ¿sale? Eso sería todo por el video del día de hoy. En la descripción del video vas a encontrar pues la evidencia de aprendizaje. Básicamente ahorita nada más es este cuadro. Va a ser llenado con inteligencia artificial porque pues, híjoles, creo que, repito, mejor Edu no sabe lo que vivimos en las escuelas. Y va a estar dividido en estos tres elementos, ¿no? Hallazgos de aprendizaje, vinculaciones con el contexto y decisiones de enseñanza. Tú puedes hacer los cambios que requieras, ¿ok? Cuídense mucho, suscríbanse al canal. Recuerden que en la descripción les dejo las ligas y también de los videos anteriores.
Compártanlo y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye.